Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Jaramillo, soy del programa de la licenciatura de Ciencias Sociales, me encuentro en séptimo semestre y a continuación voy a hacer la presentación de mi anteproyecto de investigación, ya en vistas de verlo como un proyecto consolidado. El título de mi proyecto es Entorno de aprendizaje virtual, una oportunidad para el desarrollo autónomo de la Cátedra de la Paz. Entonces, en ese sentido, voy a comenzar. Justificación. Eh, las razones o el por qué yo veo importante el realizar este trabajo de grado. Bueno, entonces habría que partir desde tres principios que yo veo, ¿no? Aquí en el contexto colombiano. Por un lado tenemos que Colombia es una sociedad eh, que se ha construido a partir de la cultura de la violencia, ¿sí? Somos un país que muchas veces es eh, indiferente, conflictivo, eh, se ve la única posibilidad del conflicto, que la única posibilidad para resolver el conflicto es por medio de las armas, por medio de la violencia, ¿sí? Por otro lado, entonces está la educación bancaria, esa educación, como la menciona Pablo Freire, una educación retrógrada que empieza a formar estudiantes solo con un objetivo de que no piensen por sí mismos, en donde se le ve al estudiante como si fuera un balde que se tiene que llenar de conocimientos, ¿sí? Entonces, en esa medida, al tener estos dos factores, surge la Cátedra de la Paz, ¿sí? La Cátedra de la Paz, eh, pensada como ese espacio que invita a la reflexión, al aprendizaje, a la construcción de alteridad. ¿Para qué? Para ver a la diferencia de pensamiento, no verla o no resolverla a partir de la violencia, sino de llegar a unos acuerdos, de establecer diálogos, de llegar a la reconciliación, ¿sí? Y por otro lado, la segunda variable, la educación bancaria, la cátedra La Paz entonces como ese espacio en donde se piensa formar sujetos críticos, con pensamiento crítico, que sean conscientes de la realidad y actúen de la manera más adecuada según sea el contexto, ¿sí? Entonces en esta medida yo veo importante el implementar una alternativa educativa que sería un ambiente virtual de aprendizaje enfocado en el aprendizaje de la Cátedra de la Paz. Ese es el por qué es importante, porque tenemos que cambiar esa cultura de violencia que llevamos aquí arraigada en Colombia a una cultura de paz, ¿sí? Que se hable de valores, de respeto, de la comprensión del otro. Y hombre, si no, eso es obvio que siempre va a estar las tensiones, el pensamiento divergente, siempre vamos a entrar en contrariedad, ¿no? Pero no hallar esa respuesta en el conflicto, en la erradicación de mi opuesto, sino más bien llegar a esos diálogos, a esos acuerdos para poder vivir en paz. Es así como al mismo tiempo pues surge la ley 1732 de 2014 tras el establecimiento de los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia, que pues establece que en todas las instituciones educativas en Colombia esta materia tiene que ser obligatoria, repartida, ¿sí? Vale, eso por el lado de la justificación. El planteamiento del problema, que va muy de la mano, pues, con la justificación, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos la pregunta problema. ¿Cómo el diseño de un ambiente
virtual de aprendizaje centrado en la enseñanza de la Cátedra de la Paz se configura una alternativa educativa de reflexión y diálogo para los jóvenes de grado séptimo del Instituto Comercial Loreto. Bueno, en esta medida entonces es como tal la idea entonces construir ese ambiente virtual de aprendizaje enfocado en que, más que la enseñanza, en que los estudiantes puedan aprender autónomamente esos contenidos de la Cátedra de la Paz, ¿sí? Que los contenidos de la Cátedra de la Paz no se limitan o no son una realidad ajena a nosotros, ¿no? Son unos saberes, unos conocimientos que deberían ser conocidos comúnmente por todas las personas. Porque, como lo dije anteriormente, vivimos en una sociedad construida y arraigada del conflicto. Entonces, esa Cátedra de la Paz lo que va a ayudar es a empezar a construir el diálogo para dejar esa cultura del conflicto y cambiarla por una cultura de paz. ¿Para qué? Para el desarrollo sostenible en todas sus facetas, cuidado del medio ambiente, eh, reducción de la pobreza y entre otras. Bueno, como tal, entonces ya el planteamiento del problema de la construcción de ese ambiente pues se puede ver desde dos categorías, ¿sí? Entonces, por un lado, tenemos como esa categoría de las TIC, ¿sí? ¿Qué pasa con las TIC? Las TIC, al igual que la Cátedra de la Paz, tenemos que los docentes muchas veces no están preparados para enseñar esta materia, ¿sí? Esta Cátedra de la Paz. O sea, no me atrevería a decir que la construcción de la Cátedra de la Paz en las instituciones educativas es mediocre, no, sino que está como dando sus primeros pasos, ¿sí? En ese sentido, los docentes o las instituciones no están haciendo ejercicios de la enseñanza de la Cátedra de la Paz, ¿sí? ¿Por qué? Porque desconocen sus contenidos, sus conceptos, todo ese conocimiento que tiene que ver con la paz. Y al mismo tiempo son ajenos al uso de las TIC. No se sabe manejar recursos audiovisuales, no se reconocen todas esas herramientas tecnológicas que nos brindan las TIC para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Entonces, por un lado, entonces tenemos ese problema. Y por otro lado, pues más o menos más o menos este va de acuerdo también con la justificación, es que el conflicto no se separa del ser humano. Entonces, en esa medida no es llegar a matarnos o enfrentarnos entre nosotros, sino más bien llegar al diálogo, que no se reconoce la importancia de la Cátedra de la Paz, o sea, está muy por debajeada, por decirlo de algún modo. Y las prácticas educativas de esa educación bancaria que nos mencionaba Pablo Freire. Objetivos. En esa medida, entonces, pues mi objetivo mayor va a ser diseñar e implementar un ambiente virtual de aprendizaje enfocado en la enseñanza y aprendizaje de la Cátedra de la Paz. Los específicos, compilar recursos audiovisuales y temas llamativos para así crear un ambiente virtual interesante para los estudiantes. Componer un espacio relleno de recursos bibliográficos valiosos relacionados con los contenidos de la Cátedra de la Paz y modelar un foro especializado que permita la construcción de conocimiento y el intercambio de saberes, ¿sí? Entonces, el objetivo va a ser construir ese ambiente virtual de aprendizaje y los específicos van a ser diseñar ese ambiente virtual de aprendizaje en la medida de que este no sea un espacio vacío, sino que sea un espacio para la reflexión, en donde los estudiantes se les haga llamativo participar, trabajar con sus compañeros, que sea de fácil acceso y pues todas estas cuestiones que van inmersas en lo que es un ambiente virtual de aprendizaje. Estado del arte. El estado del arte, pues, o sea, yo ya en mi trabajo como que, no sé si lo estaré dejando claro en las otras, en lo que llevo hablando, sino que pues están como esas dos grandes categorías, ¿sí? Que por un lado está la Cátedra de la Paz y por otro lado, eh,
lo que vendrían a ser esa implementación de las TIC en el fenómeno educativo, ¿sí? Que las dos, pues, vuelvo y repito, no es que sean mediocres, no es que estén vacías, que sean malas, no, sino que están en un proceso de construcción, ¿sí? Un poco más de la Cátedra de la Paz que de las TIC, porque en las TIC, entonces ya por un lado, se puede decir que hay más propuestas educativas que se han hecho con base en el uso de las TIC, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo una tesis de la Universidad Pedagógica de un docente que se llama Wilter Tarazona, que es una aula virtual para motivar la clase de filosofía en 10º grado desde el aprendizaje significativo. Entonces el profesor construye su ambiente virtual para enseñar filosofía, muy interesante. Asimismo, como las TICs llegaron para quedarse, es una medida de globalización que ya tenemos que adaptar nosotros aquí en Colombia. Entonces ahí, aquí tengo otra, la enseñanza universitaria apoyada en plataformas virtuales, cambios en las prácticas de los docentes, y como las prácticas educativas van cambiando por la implementación de las TIC. Listo, eso por el lado de la tecnología. Ahora por el otro lado, entonces ya se empiezan a dar esos pasos de la construcción de esa cultura de la paz por medio de la enseñanza de la paz y de la asignatura en específico, la cátedra de la paz. Entonces, por un lado tengo las percepciones de los estudiantes sobre el desarrollo de iniciativas en paz del Colegio del María del Reina del Carmelo de la ciudad de Medellín. Este es un trabajo cualitativo de investigación que consiste en unas entrevistas de cuáles esas percepciones, ese bagaje, esas ideas que tienen estudiantes y docentes respecto a la Cátedra de la Paz. Muy interesante. Y por otro lado, un trabajo de la universidad, Autónoma del Caribe, eh, que habla de cuál es el rol de la educación, ¿sí? En Colombia tras los acuerdos de la paz en La Habana, Cuba, que es entonces empezar a repartir esa cátedra de la paz. Obviamente tengo más fuentes bibliográficas, más revisión literaria, pero pues por cuestiones de tiempo aquí lo dejo. Marco de referencia. Entonces en este marco de referencia he venido haciendo como la construcción eh, de esos términos que muchas veces uno no reconoce, uno no identifica. La construcción de esos términos también para que al momento de leer mi trabajo de grado pues sea mucho más entendible. Entonces, por decir, aquí hice la construcción más o menos de lo que viene a ser la paz y esa cultura de paz. La paz no entendida como ese estado armónico, casi que utópico, de que todos vamos a estar tomados de la mano, por decirlo de alguna manera, sino la paz como esa construcción del ser humano y de los demás para no llegar al conflicto, ¿sí? De ver el conflicto como una oportunidad del diálogo, de la reflexión y del entendimiento de los otros, ¿sí? Y la cultura de la paz, que son términos eh, que son construidos a partir de las organizaciones internacionales como o la UNESCO o la UNO, que buscan mantener la libertad, la justicia, la democracia, la tolerancia y la solidaridad para que no se repitan hechos violentos como la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Entonces, más o menos así es por donde se da la construcción de esos términos. Listo, la metodología. La metodología como tal entonces es una investigación de orden cualitativo, de investigación, acción, participación, en la medida de que se busca presentar una propuesta educativa alternativa, como lo es un ambiente virtual de aprendizaje, para enseñar la cátedra de la paz. Entonces como tal yo lo tengo previsto para hacerlo en dos fases. Una que va a ser toda esa construcción del bagaje teórico, entonces llámese objetivos, marco teórico, marco referencial, el diseño el problema
y la justificación, para luego en una segunda fase ya entrar como tal en la puesta en práctica de esa propuesta educativa, ¿sí? Entonces ahí es donde se da la construcción y la puesta en práctica de ese ambiente virtual de aprendizaje. Y pues por último tendríamos el cronograma, ¿sí? Entonces se hace esa construcción de ese bagaje hasta septiembre y ya en octubre se da la construcción del ambiente, se pone en práctica y pues ya en noviembre creo que sería la sustentación. Listo, eso sería todo por el momento. Muchas gracias por su atención.